y para siempre su misericordia. Alábalo, alábalo. Viene Yeshua HaMashiach. Va a encontrar la iglesia adorando, va a encontrar la iglesia festejando. Nos vamos con el Cordero, a las bodas del Cordero. Las bodas están preparadas. Alábalo. Maravilloso es el Señor. Un saludo muy especial para los que están en los medios. Comparta para que a alguien le llegue esta palabra y pueda ayudarle a reconocer que Yeshua es el Señor y que Yeshua puede darle la vida eterna y que viene por una iglesia irreprensible en cuerpo, alma y espíritu. Hemos estado predicando la verdad del Evangelio. La fe tiene que ser en la verdad de los evangelios del Señor. No podemos predicar otra cosa. Y le damos gracias al Señor por esta hora, por este presente eterno, que muchos estamos haciendo como dice la palabra. Ojalá y todos hiciéramos como dice. Y para eso esta noche vamos a hablar acerca de cómo hacían los verdaderos profetas y cómo hacían los verdaderos hombres de Dios. ¿Qué era lo que hacían ellos para poder estar en la presencia? Así que mis hermanos, un abrazo fraternal también para ustedes, los que están acá. Nos gozamos en el Señor, en su adoración. Aleluya. Hoy tenemos como título la obediencia del profeta a Yahweh. La obediencia de los hombres de Dios para Dios. En otras palabras, el hombre de Dios teme a su Señor. Tiene obediencia, una palabra del Señor, una revelación por el Espíritu, hablado audiblemente o como sea. El que es de Dios va y hace como su Señor dice para hacer. Y tenemos que aprender todos a hacer obediencia y a vivir por la palabra implantada por el Espíritu. Es por el Espíritu que hay vida eterna. Así que tenemos que estar en esa unidad maravillosa, habiendo el corazón desprendido todo lo que le ata, sentimientos, pasiones, deseos y todo aquello que está en los sentimientos y en los delirios del alma, para que usted pueda volverse como un niño, para que tu mente no piense nada, para que pueda fluir el Espíritu en ti, para que te puedas acondicionar, para que el Espíritu pueda hacerse percibir por tus sentidos. En otras palabras, adiestrando tus sentidos a lo espiritual. Así que es por el Espíritu. Esto no es para carnales, es para una gente, es para gente que quiere ser santo, que quiere vivir en santidad. El propósito de nuestro llamado es nuestra santificación por medio de la fe en la verdad de Jesucristo, en la verdad de Yeshua HaMashiach. Esta es la gran verdad. De ahí para allá son otros cuentos, son doctrinas de hombres y una gran apostasía que arrincona a la iglesia en este tiempo. Comencemos, veamos. Vamos a hablar, estamos en el libro de Primera de Reyes. En el capítulo anterior, en el 16, vemos como le piden a Elías que se vaya, lo expulsan. Acab, el rey, este es el rey que tuvo maldad en su corazón e hizo ídolos de acera y hizo abominación a Dios y provocó a ir a Dios. Así que Dios usa a su siervo, a su instrumento, a Elías. En el capítulo 17 dice lo siguiente: entonces Elías, tibista, que era de los moradores de Galaad, dijo: acá vive Yahweh, Dios de Israel. Oiga lo que dice: vive Yahweh, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Oiga, que para un hombre decir en cuya presencia yo estoy, es porque se había unificado a él, es porque había entrado, ha ido al reposo, es porque tenía una comunión, es porque Dios se había revelado, es porque se había unificado con el Dios que está en nosotros. Esta es la verdad.
Por eso los profetas en la antigüedad tenían que irse a una cueva y apartarse, desconectarse de todo. La diferencia es que hoy nosotros tenemos el Ruach Kodá, el Espíritu Santo. Pero ellos tenían verdaderamente que hacer un sacrificio. No era tan fácil, porque el velo para ellos no había sido corrido, rasgado. Jesús viene y rasga el velo por nosotros y nos da un acceso directo al reino de los cielos. Pero en aquel entonces, el que verdaderamente militaba para Dios era llamado por Dios. No era cualquiera el que quería. No como hoy, que cualquiera se proclama, cualquiera se sube a un altar, cualquiera dice y hace y habla blasfemias, cosas que Dios no ha dicho. Esto es tremendo lo que voy a enseñar esta noche. Es un ejemplo. Dice: en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Escuche, sino por mi palabra. En cuya presencia estoy y no habrá lluvia en estos años, sino por mi palabra. Escuche esto. Él está atando, le está diciendo al rey Acab lo siguiente. El profeta viene y amonesta el pecado que ellos hacen, que se rebelan contra Dios, que se apartaron de la rectitud, de la voluntad del Padre, de hablar verdad, de hacer justicia y de permanecer en su consejo, y que se fueron a hacer lo que ellos quisieron. Abominación. Se fueron a la idolatría, así como el mundo entero se entregó a la idolatría. A hombres, a mujeres, a imágenes, a dogmatismos de hombres, a organizaciones, y se apartaron de la verdad. Por eso la tierra está en un caos. Por eso tenemos, escuchen, guerras, rumores de guerra, y tendremos una destrucción repentina en breve. Todas las cosas se van poniendo más perfiladas a cumplirse lo que dice la palabra del Señor. Yeshua viene pronto. Ahora miren lo que dice después esto. Y vino a él palabra de Yahweh diciendo: apártate de aquí. El Señor le ordena: quítate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Oiga, el profeta dice que en cuya presencia está, y Dios viene y le habla y le da una instrucción. Usted, como hombre de Dios y como mujer de Dios, cuando Dios le habla, ¿usted hace caso? ¿O usted vaya a hacer otra cosa? Porque a veces hay gente que pregunta: hombre de Dios, ¿qué es su consejo de parte de Dios? Y el hombre de Dios da el consejo al hombre, pero entonces escuchan el consejo, pero cuando salen, van y hacen lo que a ellos les parece. Así que el que es de Dios escucha la palabra de Dios y hace como la palabra dice. Y Jesús dice: el que me ama es el que guarda mi palabra y la hace. Claro está, este profeta ustedes pueden ver que es obediente, y todo lo que hace está dentro de un marco que se llama obediencia. Veamos, dice lo siguiente: beberá del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Wow, ¿cómo así? Dios puede hacer lo que Él quiera. Él lo creó todo, lo conoce todo. Él ordena, Él pone, Él quita, Él hace, Él destruye. Da vida a quien Él quiere y la quita también. Pone reyes y quita reyes también. Es el único que puede mover los tiempos. Es el único que puede atrasar el tiempo. Y Él es el tiempo mismo. Esto es tremendo. Y Él fue e hizo conforme a la palabra de Yahweh. Él fue e hizo como la palabra del Padre Eterno, así como dijo a Él. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba enfrente del Jordán. Yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios me diga para hacer, no lo que me dicen los hombres. ¿Usted está dispuesto a hacer lo que Dios dice en su palabra? ¿O está dispuesto a hacer lo que usted piensa, lo que dice la organización, lo que dicen? Escuche, las diferentes corrientes de este tiempo que quieren meterlos a todos en un solo saco y hacer uno solo. Abominación con santidad, hermano, con iniquidad y con un montón de cosas todas juntas. Como cuando usted agarra verduras y la mete en una licuadora y quiere hacer un jugo. No, no es así. El Dios que yo conozco es un Dios de solemnidad, de reverencia,
de respeto, de integridad moral, de santidad. Es espiritual. El hombre tiene que aprender a vibrar, elevar su vibración para estar a la altura del Espíritu, para que el Dios vivo que está dentro de ti pueda unificarse a tu alma. Esto es tremendo lo que estoy diciendo. Esto es revelación para los que no saben. Ahora mire lo que dice la palabra, versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Como Dios dijo que iba a hacer, estaba haciendo. Y servía no solamente a Elías, sino también a sus discípulos que le seguían a él y que estaban con él. Lo que Dios dice tiene cumplimiento debajo del sol. Y maravilloso es el Señor que puede hacer estas cosas. Los cuervos iban, robaban carne y traían pan por la mañana y por la tarde. Qué buen banquete se daba a Elías, ¿no? Yo creo que prendía el fuego, que no era difícil para él, porque hacía descender fuego del cielo. Pero para eso Dios lo manda a alejarse, a esconderse, para que se preparara, para que elevara su espiritualidad. Y aquí que yo recuerdo una frase que los discípulos vienen y no estaban de acuerdo con algo que estaban haciendo y le dicen: Señor, ¿qué quiere? ¿Que hagamos descender fuego y los quemamos? Y Jesús le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois vosotros. Bueno, vosotros no sabéis de qué espíritu sois vosotros hasta que no te unifiques con el Espíritu de Dios. Elías sí sabía de qué espíritu era. Así que cuando el hombre en la tierra se unifica al Dios vivo, al tesoro que está escondido en la vasija, se hace uno con él y viene a ser un pequeño Dios en la tierra. Hay que revelarlo, hay que decirlo a la gente cómo es la cosa. Porque la gente sigue en el fanatismo, sigue en la religiosidad, sigue en la tradición, y esto no salva. Un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Yeshua. Y en el nombre de Yeshua está el nombre del Padre, Yahweh. El Hijo y el Padre en unidad. Y así tenemos que hacer nosotros, alcanzar esa unidad con el Padre. Ahora mire lo que dice la palabra, versículo 7. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Comenzó a cumplirse la palabra al pie de la letra, literal, tal como salió por la boca del profeta. Por eso es que dicen, cuando habla el profeta, Dios es el que habla. Pero el verdadero profeta, el que está sumergido en la presencia, el que está conectado, el que está vibrando al nivel del Espíritu, ahí solamente habla Dios. Si el hombre no está sumergido, si el hombre no está conectado, no está unificado con Dios, quien está hablando es el razonamiento del hombre. Por eso es que hay muchos falsos profetas y muchos ministros falsos que se proclaman a sí mismos que ni siquiera conocen a Dios. Y hablan, y hablan, y hablan, y dicen, y dicen. Usan la colectividad, usan la psicología, usan la vana repetición, usan la mercadería. Escuchen esto. Usan la prosperidad y el mercantilismo dentro de la iglesia. Todos estos comparecerán en el tribunal de Cristo. Yo voy a comparecer delante del tribunal de Cristo. Pero los que hacemos lo que la palabra dice que seremos juzgados por la palabra y que seremos juzgados por lo que hablamos. Así que si estamos pegados a la palabra y vivimos por la palabra como el Señor dice, yo creo que a nosotros nos va a ir muy bien. Esto es para que el que escuche entienda y se vuelva con urgencia a la sana doctrina, a la senda antigua, hablar verdad, hacer justicia y permanecer en esto que está aquí. Vendrá un tiempo nuevo. En el reino de los 1000 años, todos los habitantes de este mundo, todos los santos tendrán esto en la mente y escrito en las tablas del corazón. Así que habrá reverencia, solemnidad, respeto al Altísimo, al Padre Eterno. Y todo el mundo guardará el día del Señor. Eso es lo que le falta a la tierra, al mundo, porque todo el mundo se ha olvidado. Viene un tiempo en que comienzan a enseñarse nuevamente los mandamientos en las escuelas. Se van a colgar en las instituciones.
en los ministerios, en los reinados de la tierra, en los gobiernos. Esto le duele al diablo lo que estoy diciendo. Porque el Dios de moral, el Dios de los principios, viene a reinar sobre los que aman la verdad, los que aman al Señor, los que aman la tierra, los que aman al prójimo, los que aman a los animales, las plantas, la creación. Los impíos y los moradores de la tierra van a ser cortados, van a ser raídos, dice la palabra, porque no guardaron la voluntad del Padre. Versículo 8. Vino luego a él palabra de Yahweh diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios le da un mensaje a Elías: ahora te levantas y vas a ir a posar allí. Yo ya preparé el camino. Pero Dios, para poder hablar con alguien, también esa persona tiene que estar pura, tiene que ser una persona que verdaderamente tiene temor de Dios, respeto a Dios y que le busca. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que viva. Y yendo ella para traérsela, fíjense que esta mujer no dijo A, ni B, ni C, sino que fue inmediatamente cuando escuchó la voz de Elías, tomó acción para ir a buscar el agua. Él la volvió a llamar y le dijo: te ruego. Qué hermoso es Dios, miren, un hombre de Dios ruega. Elías estaba preparado espiritualmente. Escuche, la chequina de Yahweh estaba sobre él, el Espíritu Santo de Dios estaba en él. Dios era uno con él. Y mire cómo le dice a esta humilde viuda: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando una persona tiene a Dios, es humilde, es mansa, reconoce el trabajo de otro, ruega, da gracias, ama. Y ella respondió: vive Yahweh, tu Dios, vive Yahweh tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era lo último que le quedaba a la viuda. Ella se expresa: esto es lo que hay, esta es la situación. Le dijo al profeta, le declaró su situación. Y Dios, en su plena misericordia que se renueva todos los días, mira cómo el profeta le dice a esta mujer. Elías le dijo: no tengas temor. Oiga, este es el problema de la gente que tiene temores. Este es el problema de la gente que tiene miedo. Lo primero que hace el diablo es meterle pensamientos a la gente de imposibilidad, de hacerle creer inferior. Así están los pueblos, llenos de temor, llenos de miedo, porque los tiranos han tomado el poder en muchas naciones y han sometido los pueblos. Ellos utilizan el arma de Satanás, infunden el temor, infunden el miedo psicológico, el psicoterror, para que las personas no liberen el poder de la justicia que está en sus corazones. Oigan, aprendan. Así que este temor invade el cuerpo, invade el ánimo, disminuye el alma. Y Satanás es experto en meterle temor a la gente. Así que usted, si es de Dios, usted no tenga más temor. Levántese en valor, tiemple el espíritu. Usted tiene a Dios y Dios es mayor que todos estos tiranos y que todos estos brujos y que todos estos que dicen, que hacen y que matan. Amén. Ellos no pueden hacer nada. Yeshua lo dijo. Pueden matar el cuerpo,
pero el alma nada pueden hacer. Quien da la vida y la quita es Jesús. Así que no hay que preocuparse de nada. Hay que levantarse en el amor de Dios, en la unidad, creer en una visión y ir todos detrás de una visión para alcanzar la visión y sentir el espíritu de la libertad y sentir la libertad misma. Así que cuando usted entiende que Satanás ataca por esta insignificante palabra que significa mucho y poco, el temor, cuando la gente vive en temor, la gente está derrotada. Dios, escuche, no nos dio un espíritu de temor. Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando la gente descubre esto, la gente comienza a ser valiente. La gente comienza a alcanzar sus visiones. La gente comienza a buscar y a pelear por su propósito. La gente comienza a liderizar. Esta mujer estaba infundida en el temor de la escasez, de la hambruna que se presentaba. No llovía, pero todo era un plan de Dios también. Habían hecho abominación y todos los hombres, el rey Acab, el rey de turno en ese momento de Israel y todo su pueblo, escuchen, irritaron a Dios, provocaron a Dios a ira, porque no guardaban sus mandamientos. Esto es lo que le hace falta a todos los reinos de la tierra. Tan simple como esto. Por eso Dios da su amor eterno para que hubiera paz en la tierra. Pero los hombres caminaron de espalda a esto, para aclararlo, para ampliarme más, para que usted lo entienda. Así que esta mujer dijo: solo tenemos un poco de harina, un poco de aceite en una tinaja. Iba a preparar para mí y para mi hijo, para que lo comiéramos y nos dejáramos morir, porque no hay más nada. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. ¿Quién ha comido algo preparado debajo de la ceniza? Eso es algo muy delicioso. He probado comida hecha bajo la ceniza. Eso es delicioso. Imagínese ese pedazo de pan. Él le dice: haz una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después hará para ti y para tu hijo. Porque Yahweh, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Yahweh haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hablaba Dios por la boca del profeta. Así ha dicho el Señor. Y verdaderamente así decía el Señor. No como los contumaces de corazón de este tiempo que se paran y dicen: así ha dicho el Señor, y dicen puras mentiras. Porque todo está escrito. Todo tiene cumplimiento. Todo lo que está escrito tiene cumplimiento debajo del sol y delante de los ojos de los hombres. Aquí usted no se puede inventar una película. Ya todo está diseñado, ya todo está escrito. Y el Señor Jesús ha dicho: cielo y tierra pasará. Cielo y tierra no pasarán hasta que una tilde, una jota de mi palabra no esté completamente cumplida. Así que todo el plan de Dios tiene que cumplirse. Nadie puede escaparse. El único que trajo redención, el único que trajo salvación y vida eterna se llama Yeshua, mediante el sacrificio en el madero. Volvamos. Acaba de ocurrir un milagro. Dice lo siguiente: entonces ella fue. Mira la obediencia de esta mujer. Por eso titulé esta predicación como la obediencia del profeta a Yahweh. Y la obediencia de esta mujer servidora a Yahweh. Todo está en la obediencia. Todo está dentro del marco de la obediencia. La palabra está. Tú haces como la palabra te dice para hacer, o tú haces como tú piensas que tú crees, o tú haces como te dijeron en el colegio, como te dijeron en el instituto, o como te dice la organización de los hombres. Si quitaste a Dios de tu corazón, es mejor que lo pongas con prontitud, porque Yeshua HaMashiach está viniendo y va a sorprender a muchos pueblos, naciones,
Créenos, va a sorprender a muchos. Ahora bien, escuche lo que dice y preste atención. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Yahweh había dicho por Elías. Entonces Dios sí hablaba a través del profeta. Oiga esto. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Se murió el chico. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Entonces el profeta él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, donde él dormía, y lo puso sobre su cama. Número 1, le quita al niño a la mujer, lo lleva donde él dormía, donde él moraba, y lo puso sobre su cama, sobre su lecho. Y clamando a Yahweh, dijo: Yahweh, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Todos estaban pagando lo que había hecho el rey. Dios, escuche esto, fue provocado a ira y trajo esta sequía para castigarlos. Y todas las naciones que provocan a Dios a ira, ellas menguan. Se desvanecen, entran en pobreza, quedan asoladas. Muchas naciones podríamos nombrar en esta hora, porque todas están de espalda a Dios y han adorado a los muertos, han levantado los muertos de su tumba y han hecho dioses de acera, como hizo este rey de Israel, y corrompió el corazón de muchos. Y así tenemos a la Venecia del Sur, con el corazón corrompido y con una ignorancia terrible acerca de qué es Dios. Adoran más a los muertos, a la idolatría, que al mismo Dios verdadero. Y esto es un reflejo, lo que estoy tratando de hacerles ver a ustedes, que si usted no termina con el temor que hay en su corazón y se libera en el nombre de Yeshua, usted seguirá en la misma condición. Es el tiempo de creerle a Dios, es el tiempo de creerle a quien tiene el poder. Los hombres no somos nada. El hombre sin Dios nada puede hacer. Y los endemoniados están sin Dios, por lo tanto el poder de Dios y la gracia de Dios está con su pueblo. Si lo vas a aplaudir, apláudalo. Él dijo que no nos dejaría y que tampoco nos desampararía. Y si usted cree, Él vendrá por ti, te dará la victoria y te hará libre. Porque Yeshua, quien verdaderamente libertare, será libre. Ahora mire esto, versículo 20. Y clamando, llevó el niño a su casa, lo puso en su lecho, y aquí viene lo más hermoso. El niño es la representación de que el pueblo estaba muriendo. Y hay muchas naciones que están muriendo. Pero el pueblo necesita hacer esto, lo que va a hacer el profeta. Preste atención. Y clamando a Yahweh, dijo: Yahweh, Dios mío. La viuda expone la situación de su hijo, y el profeta toma al niño, lo pone en su cama, y dice la palabra que él se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Yahweh y dijo: Yahweh, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Yahweh oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Esto me dice a mí
que cuando una nación, un pueblo, una familia se unifica y clama a Dios y reconoce a Dios, entonces Dios hace revivir lo que estaba muerto. Dios da vida a lo que estaba, escuchen, moribundo. Dios vuelve la vitalidad. Dios sana la tierra. Dios sana el corazón del hombre. Y Dios da vida. En este caso, el niño recibe el alma nuevamente en él. Y Dios tiene el poder para dar la vida y también para quitarla. Cuando ponemos todas las cosas en justicia, sin odio, sin rencor, habiendo buscado el rostro de Dios, va a pasar algo. Dios va a escuchar tu oración por causa de tu arrepentimiento, por causa de tu clamor. Y entonces Él contestará a su pueblo y traerá cambios. La gloria sea para Él. Y Yahweh, después que oyó la voz del niño, revivió al niño, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Yahweh es verdad en tu boca. Y ocurrió el milagro. Lo que esta palabra me enseña a mí en este momento es que hay un cuadro y que si te sales de ese cuadro, usted está perdido. Si te sales de ese camino, usted está perdido. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué significa? Primero, la obediencia del hombre de Dios que busca a Dios y el sacrificio de negarse a todas las cosas que están allá afuera. Y segundo, aquel que sirve, la obediencia a la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios sin cuestionar a Dios, creyendo en que Dios ordena y tú simplemente haces, porque Dios es el que trae la añadidura. Jesús le decía a estos discípulos: vosotros pedís mal porque pedís para vuestros deleites. Si tú le vas a pedir a Dios, aprende algo hoy. Pide para compartir. Pide para que tú seas un administrador de su gracia. Pide para que usted sea un administrador de sus recursos, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Pero si usted quiere estar con Dios, aunado con Dios, usted no puede pedir nada para usted. Se supone que tú en Dios lo tienes todo y que no te hace falta nada. ¿Sí o no? La gloria sea para el Señor. Estamos aprendiendo. Apláudalo, Señor, aplaudimos. En el 18, en el versículo 1, podemos dar un pequeño ejemplo. Esta historia es muy hermosa, la de Elías. Y lo he hecho así suave, tranquilo, para que nos penetre más, para que nos mueva más a hacer obediencia. Pasando muchos días, vino palabra nuevamente de Yahweh a Elías en el 3er año, diciendo: ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Mire la obediencia. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. La ira de Dios estaba sobre ellos. Samaria estaba seca. Escuchen. Habían huido sus habitantes porque no había nada que comer allí. Porque la ira de Dios estaba sobre esa nación, como ahora está sobre muchas naciones. Por eso es importante que el pueblo que ama a Dios clame a Dios, que se arrepienta y que lo busque y que reconozca que sus caminos son verdad. Él dice que tenemos que estar en la línea, que no nos podemos apartar ni a la izquierda ni a la derecha, sino que debemos permanecer en el libro de la ley, en su voluntad, para que prosperemos y para que todo nos salga bien. Así que el hombre sin Dios es nada, y el hombre que está en la plenitud de Dios tiene esto, la voluntad del Padre, y está consagrado. El propósito de nuestro llamado es la santificación.
medio de la fe en los evangelios, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, por la verdad en los evangelios. Esta es la verdad, mi hermano. De ahí para allá, los hombres hacen algunos shows, hacen cantidades de cosas, y lo que hacen es confundir al pueblo de Dios. No entran ellos y tampoco dejan que los que quieren entrar entren. Shalom Maranata, Cristo Jesús está viniendo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Yeshua da la paz verdadera. Yeshua está viniendo. Él está viniendo. Y va a sorprender a muchos. Iglesia, despierta. Iglesia, entra en una comunión con el Señor. Comienza a velar. Comienza a orar. Búscalo en espíritu y en verdad. Porque cuando Yeshua venga, buscará a su iglesia, buscará a su novia. Y su novia tiene que estar irreprensible en cuerpo, alma y espíritu para la venida del Señor, como dice su santa palabra. Lo dice la palabra, no lo dice el pastor Ángel. Lo dice el Señor. Y el profeta fue obediente a la palabra de Dios. La sierva fue obediente a la palabra de Dios. Usted aprende a ser obediente, aprende a ser radical. Y si te dicen radical, no importa, porque usted está haciendo la voluntad de su Padre. Deje de hacer religiosidad y deje de hacer lo que el hombre dice que debes hacer, porque el hombre no te da la santidad y tampoco te da la salvación. Yeshua te da la salvación. Escuchen, quien me ama es el que permanece en mi palabra. Shalom Maranata. Hasta una próxima oportunidad. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom, shalom.